No es amor, son solo manchas en el pantalón. No es amor, son solo gotas de sudor en tu corazón. La autora plantea que el amor no ha dejado de doler, sino que ha cambiado la forma en que duele. Para las mujeres de antaño, como la heroína de Cumbres Borrascosas, el dilema causa del dolor radicaba en la imposibilidad de seguir sus deseos amorosos, ante la obligación de acatar la presión social de buscar pareja al interior de su propia clase. En cambio, hoy, a pesar de que no podemos entender la causa del dolor de esta heroína, nos resulta impensable e inadecuado impedir que ésta no se case con el objeto de su amor o que ésta no siga los impulsos de su corazón. Para explicar esa transformación, analiza los cambios producidos en tres aspectos fundamentales del yo. La voluntad, es decir, que queremos algo. El reconocimiento, cómo construimos nuestro amor propio. El deseo, qué deseamos y cómo lo deseamos. La cultura freudiana en la que nos encontramos plantea que el dolor causado por el amor es inevitable y autoinfligido. Esto se explica en función a la historia psíquica del sujeto, por lo tanto se encuentra en su esfera de control. Así, la noción del inconsciente apunta a disolver los principios tradicionales de responsabilidad por los propios actos, relegando lo romántico y lo erótico de la esfera individual y privada. Sin embargo, esta explicación viene siendo cuestionada desde diferentes corrientes, tales como el feminismo. Por lo tanto, es necesario plantear un cambio de enfoque, identificando las causas institucionales del sufrimiento amoroso. Como Harry Frankfurt explica, el amor contiene, refleja y explica el atrapamiento del yo en las instituciones de la modernidad, configuradas por relaciones económicas y de género. En la modernidad ha cambiado algo fundamental en su estructura, de aquello que queremos y el modo en lo que implementamos como una pareja sexual, en aquello que hace vulnerable el yo o disminuye el valor propio, en aquello que provoca o activa el deseo, así como aquello que va a estructurar la voluntad activada por el deseo. ¿Qué es la modernidad? La transición del viejo al nuevo mundo, uno simboliza la religión, la comunidad, el orden, la estabilidad. El segundo simboliza el cambio arrollador, la secularidad, la disolución de los lazos comunales, la reivindicación de la igualdad y la individualidad, la incertidumbre constante sobre la identidad. Temporalmente abarca el periodo comprendido entre el siglo XIX y siglo XX. Alta modernidad o hipermodernidad, periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, donde a pesar del conservadurismo imperante, se aceleran los cambios, simplifica la idea del amor, coloca en el centro mismo del debate político la idea de la libertad sexual, la igualdad de género, se priva al amor del ritual, de lo sagrado, se profana, fuerza a los hombres a considerar las condiciones de la existencia de la mujer. Cambios que se tradujeron en el amor heterosexual a la radicalización de la igualdad y libertad sexual, a la separación entre emoción y sexualidad, la individualización de los estilos de vida, intensificación de los proyectos de vida, a la economía de las relaciones, a la generación de los modelos económicos para configurar el yo y sus emociones. El sexo y el amor se han desvinculado de las normas morales. Coincide con el debilitamiento del matrimonio como herramienta de alianzas sociales. En cambio, en la nueva era su función es de instrumento de movilidad social, combinando el amor con las estrategias económicas de cambio social. La secularización del amor ocupa un rol importante en el proceso de emancipación femenina. El desarrollo de las concepciones democráticas, consecuencia de esta emancipación, promueve la individualización femenina y la autonomía de la mujer, que conduce finalmente a la tendencia en las mujeres estadounidenses del siglo XIX de obtener poder mediante la explotación de su identidad femenina. Visto desde ese campo de la sociología, el sufrimiento está mediado por las definiciones culturales de identidad y está acompañado por nuestra incapacidad para otorgar sentido. La posibilidad de la elección define la modernidad y simboliza el ejercicio de la autonomía y la racionalidad que configuran la individualidad moderna. Esta elección no es sencilla, ya que se encuentra determinada también por la cultura y otros elementos del accionar humano. Ecología de la elección, es decir, el entorno social que condiciona, impulsa o predetermina el rumbo de las elecciones. La revolución sexual transformó esa ecología al eliminar una gran cantidad de prohibiciones que pesaban sobre la elección de la pareja. Arquitectura de la elección, mecanismos internos del sujeto configurados por la cultura, criterios con los que cada uno evalúa el objeto, modos de autoconsulta.
Los modos en que se evalúan, conciben y se controlan las formas del pensamiento racional y emocional al tomar una decisión. Son componentes de esta arquitectura la consideración de las consecuencias indirectas de las elecciones, la evasión del riesgo o la posibilidad del arrepentimiento. El grado de formalización del proceso, es decir, si se tienen que tomar en cuenta ciertas reglas. Las modalidades de autoconsulta, intuición, racionalización de la elección. La desconfianza y sospecha de origen cultural con respecto a los deseos. Las formas racionales o emocionales de legitimar la elección y el valor que en sí misma tiene la elección. En la premodernidad, el carácter se definía como aquel valor o virtud que demostraban y mostraban los amantes de anteponer sus deberes sociales a sus deseos. Así que esta templanza de carácter se concebía como el valor último a considerar en la elección de la pareja, limitando horizontalmente la elección a aquellos individuos que pertenecían a la misma clase. Para proteger este carácter se hizo necesaria la ritualización extrema del cortejo. Por otro lado, los amantes están perfectamente conscientes de su lugar en la sociedad, de quiénes y qué son. Este carácter tan deseado define también la concepción de la lealtad, la reputación y el cumplimiento de la promesa. Así, el rechazo amoroso no afecta al yo, y que este rechazo se debe a la necesidad de tener el carácter suficiente y de reprimir el deseo en función del rol o el lugar de cada uno en la sociedad. Así también, el sentimiento queda encerrado en el individuo, pues exteriorizarlo es una debilidad de carácter. El yo moderno, en cambio, espera que el otro desnude sus sentimientos y su intimidad, que conserve su independencia e individualidad. Así, la clave del éxito ya no radica en el desempeño de los roles, sino en la compatibilidad y sintonía entre los individuos. La gran transformación, el proceso mediante el cual el capitalismo de mercado separó el accionar económico de su contexto moral y normativo. Esta gran transformación se caracterizó en el amor por la desregularización normativa de la evaluación de posibles parejas, acompañada por la nueva función de los medios para la definición de los criterios de valor. La tendencia a considerar a la pareja sexual y romántica en términos psicológicos y sexuales. El surgimiento al campo sexual como función cada vez más importante en el mercado matrimonial. El sex appeal refleja la importancia cultural de la sexualidad y la atracción física en sí misma separada de los valores morales. Este sex appeal, proporcionado por los fabricantes de productos de belleza, sancionado por Hollywood y la industria cultural, conduce también a la intensa mercantilización del sexo y la sexualidad. Convierten el atractivo sexual en una categoría cultural per se, desvinculada de los valores morales. La cultura consumista resulta tremendamente eficaz en sexualizar las relaciones y los cuerpos. Concibe la historia psíquica de la persona como un relato organizado en torno de la sexualidad, convirtiendo al sexo en algo fundamental para definir al individuo, así como su sanidad. A partir de la revolución cultural de los 60, el orgasmo y el placer mutuo pasan a ser actos morales de reafirmación de igualdad y autonomía femeninas. La noción de belleza quedó relativamente independizada de los códigos morales y en consecuencia de la clase social, alterando así los regímenes tradicionales de homogamia o endogamia social, aplicándose verticalmente el mercado matrimonial y sexual. Se ha legitimizado la sexualidad como meta en sí misma. El proceso de enamorarse se torna subjetivo ya que la química o la atracción sexual no responden a criterios objetivos, aun considerándose que los criterios de belleza se estandarizan por influencia de la industria cosmética y mediática o cultural. El proceso de atracción depende cada vez más de lo icónico y de lo visual. El criterio se basa en el juicio inmediato que lleva a formas expeditas de emparejamiento como el ligue o el sexo ocasional. Todas estas modificaciones llevan a lo que la economía conoce como mercado matrimonial. El conjunto de encuentro en apariencia controlados por el gusto y las elecciones individuales en la que los individuos parecen elegir e intercambiar sin restricciones los atributos deseables en el otro. De acuerdo a lo que indica Gary Becker, se puede aplicar a este mercado la teoría de las preferencias, al igual de las leyes económicas del mercado. La gran transformación de los encuentros románticos se puede entender como el proceso que describe la desaparición de las barreras y límites de carácter social y formal que regulaban las relaciones amorosas, empezando a prevalecer la competencia intensa en la búsqueda de pareja,
Entonces, este mercado matrimonial nace debido a la desaparición de las normas formales de endogamia social y a la individualización de las elecciones. El mercado matrimonial surge pues con la modernidad. Los individuos y no sus familias son los que pasan a ocuparse de la elección de pareja. La posición de dichos pecados también contribuye a establecer el valor social de la persona a partir de su rendimiento en el mercado sexual. El éxito en el juego otorga sobre todo valor social. Así se puede concebir un capital erótico que se torna visible en la cantidad de experiencias sexuales acumuladas. En conclusión, el individualismo afectivo oculta el cambio operado en la modalidad de la elección entre los actores del campo, dándose hoy en día la selección de pareja en el mercado altamente competitivo, donde el éxito amoroso y sexual es el resultado de modos previos de estratificación. De modo que el estatus social alimenta y moldea el deseo en tanto que el líbido funciona como medio de reproducción social. El carácter de deseable se entrelaza con el estatus socioeconómico de la persona. En segundo lugar, el atractivo sexual per se ha pasado a conformar una dimensión independiente del valor erótico y un criterio autónomo de estratificación que puede o no interferir con la estratificación social. El atractivo físico se ha transformado en un criterio independiente. Una de las principales transformaciones que han experimentado las relaciones sexuales en la modernidad es el estrecho vínculo que guarda el deseo con la economía y con las nociones de valor y de autoestima.